Clase. Vamos a hablar del agua. Eh, el agua todos conocemos lo que es el agua y a lo largo de esta clase vamos a ir viendo de que hay una cosa importante del agua, una cosa interesante, que es que el agua eh, es una sustancia bastante rara, es muy importante para los seres vivos, para las plantas fundamentalmente, pero es una sustancia con propiedades químicas y físicas particulares que hace que termine siendo una sustancia un tanto rara. Para empezar, tenemos que decir de que el agua está formada por tres átomos: un átomo de oxígeno, dos átomos de hidrógeno, y hasta ahí este, todo es lo que todo más o menos sabemos. No hay ninguna cosa nueva. Cuando hablamos de agua, lo primero que pensamos es en el agua líquida, pero tenemos que pensar de que el agua en la naturaleza se presenta en los tres estados. Se presenta como hielo, que es su estado sólido, se presenta como eh, vapor, que es su estado gaseoso. Entonces, cuando pensemos en agua, no pensemos solo en el agua líquida. Te decía, el agua es una sustancia que en la Tierra es bastante común, y hasta ahora se pensaba que solamente en la Tierra era común, que era abundante. Piensen que la Tierra desde el espacio se ve azul justamente porque tiene agua, hay una gran cantidad de agua en nuestro planeta, eh, mucho más agua que tierra emergida, e inclusive el agua que se ve en la superficie, hay algunos datos, algunos trabajos, algunos estudios que han demostrado de que inclusive bajo la corteza terrestre hay mucho más agua que incluso sobre la superficie. Pero bueno, también se encuentra agua en otros planetas del sistema solar, se encuentra agua en algunos cometas, o sea, tenemos agua en distintos lugares y el agua es esencial e imprescindible para, para la vida. el, Como le decía, casi toda la Tierra está recubierta de agua, o sea, hay mucho más agua que tierra. Si vemos en esta diapositiva, más del 70% de la superficie de la Tierra está formada por agua, es agua lo que se ve. Y de la mayor parte de ese agua, casi todo, el 97%, son océanos. Y una cosa interesante para tomar dimensión de lo importante que es el agua, el uso racional, conocerla y manejarla, lo vemos acá. Yo les dije, de, el 97% del agua que se ve, que está en la superficie, es agua salada. Si bien hay vida en el agua salada, nosotros para el uso humano, ya sea cultivos, ya sea plantas, animales y el hombre, disponemos o podemos utilizar el agua dulce, o sea que hay un 97% donde es muy difícil que lo utilicemos. Además de ese 3% de agua dulce que hay sobre la superficie de la Tierra, la mayor parte, casi el 70%, está en forma de casquetes polares, o sea, en forma de hielo, casquetes polares, glaciares, o sea que no está disponible inmediatamente. Por lo tanto, nos terminamos quedando con muy poco agua para uso. Un 1% de todo el agua sería aprovechable, pero tengamos en cuenta de que de ese 1%, de ese 3% de agua dulce, el 30% está como agua subterránea, que muchas veces por el contenido de sal y otras cosas que vamos a ir viendo a lo largo de esta clase, no queda disponible, no se puede aprovechar. Por lo tanto, el agua potable, el agua que podemos usar para uso agrícola, para uso ganadero y para consumo humano es relativamente poca. Y acá entramos en la parte interesante, la parte de química, empezar a ver esa molécula que es tan rara, porque yo les dije, está formada por un átomo de oxígeno y dos de hidrógeno. Ustedes ya vieron al principio de la materia
las características de los elementos químicos, trabajaron con la tabla periódica, se ponen a pensar el peso molecular del agua es 18, 16 del oxígeno, 1 por cada hidrógeno es 18. Comparada con otras sustancias de peso molecular similar, el metano, por ejemplo, que es uno de los componentes del gas natural, el metano pesa 16. El metano tiene un átomo de carbono y 4 de hidrógeno, es 16, es casi lo mismo, y es un gas. El etano, otro de los componentes del gas natural, otro gas, pesa 30. El agua con 18 de peso molecular es un líquido. Y allá ahí empezamos a encontrar algunas cosas raras de la molécula de agua. Todas estas son propiedades del agua, que vamos a ir viendo a medida que avancemos en la clase. El agua es un dipolo eléctrico, tiene un elevado índice de tensión superficial, hay una alta cohesión entre sus moléculas, tiene un elevado punto de fusión, de ebullición, un bajo punto de fusión, alta capacidad calórica, alto calor latente, baja conductividad térmica y es un potente disolvente. Bueno, vamos a ver un poco por qué pasa todo eso. Pero dije que el agua estaba formada por 3 átomos, uno de oxígeno, 2 de hidrógeno, pero que no están unidos. Cuando nosotros vemos la geometría, vemos la disposición espacial, vemos que no están en línea recta. Y ahí empieza la primera cosa interesante. Están unidos formando un ángulo de 104 grados. Sí, 104 grados. O sea, si nosotros vemos una molécula de agua, donde este es el átomo de oxígeno y estos son los de hidrógeno, vemos que este ángulo que forman es de 104 grados. ¿Qué pasa con eso? Estos enlaces entre hidrógeno y oxígeno son enlaces covalentes. Son enlaces muy fuertes, son enlaces covalentes, donde, ustedes también ya lo vieron, los electrones de la última capa de cada uno de los elementos químicos se comparten. El hidrógeno tiene un solo elemento, un solo electrón en su última capa, el oxígeno tiene 6, por lo tanto, se comparten un par de electrones con cada átomo y eso provoca la unión química, el enlace. Ahora bien, este enlace hace que el electrón del hidrógeno, si bien está compartiéndose con el oxígeno, tenga un corrimiento más hacia el oxígeno. Y ustedes saben que los electrones tienen carga negativa. Por lo tanto, el oxígeno, al atraer los 2 electrones de los hidrógenos un poco más hacia su núcleo, genera que esta zona de la molécula queda con carga negativa y esta zona de la molécula quede con carga positiva. ¿Sí? Entonces, si yo tengo una molécula donde tenemos una zona más negativa y una zona más positiva, tengo un dipolo, tengo un polo negativo y un polo positivo. Y ustedes también ya han visto en esta materia o en el secundario que 2 partículas de distinta carga se atraen, 2 partículas de igual carga se repelen. Pero si el agua tiene una carga, una parte negativa y una carga positiva, puede atraer sustancias de distintos signos. ¿Y qué es lo primero que va a atraer el agua cuando está cerca de otras moléculas de agua a otras moléculas de agua? Y ahí empieza la primera cuestión. Las moléculas de agua entre sí se van a unir por enlaces puente de hidrógeno, o sea, el oxígeno de una molécula de agua va a empezar a atraer a los hidrógenos, o se van a atraer mutuamente, los hidrógenos de otra molécula de agua. Y esto va a hacer de que se empiece a formar, que ya el agua no se comporte como una molécula aislada, sino que se va a empezar a transformar en una macromolécula, y eso es una de las características por las cuales el agua es líquida. ¿Sí? Hay también otra cuestión. El agua es una de las pocas sustancias que cuando se enfría se dilata. Ustedes habrán visto cuando ponen una botella de agua a enfriar en el freezer en el verano, si se la olvidan, esa botella termina hinchándose o en algunos casos inclusive está rompiéndose. ¿Por qué? Porque la misma, el volumen de agua que yo puse a congelar cuando se congela va a aumentar su tamaño. La misma masa de agua ocupa un lugar mayor.
se dilata. ¿Por qué? Porque esos enlaces puentes de hidrógeno que unieron una molécula con otra tienden a cambiar en el momento de congelarse, y eso hace que esta molécula cambie su forma, que el agua cambie su forma, y pasan muy pocas sustancias. Ya le digo, el agua creo que hay muy pocas sustancias, una o dos sustancias en la naturaleza que les pasa esto. Cuando se enfrían, se dilatan. La mayoría de las cosas se dilatan cuando se calientan. Esa es otra cosa que vamos a ver que tiene una importancia grande para los seres vivos, para la vida de muchos seres vivos, pero vamos a verlo un poquito más adelante. Bueno, acá está cómo se comportan las moléculas. Ustedes pueden ver, estas son distintas moléculas, los hidrógenos se atraen mutuamente con los oxígenos de otra molécula, estos son los enlaces puente de hidrógeno, y de esta forma la molécula empieza a interactuar entre ellas. Esta cuestión le va a dar un montón de características esenciales para los seres vivos. Por ejemplo, esa cohesión, esa atracción que se genera entre moléculas de agua, entre otras cosas, generan una gran adhesividad. El agua se adhiere a sí misma y a otras superficies polares, pero a sí misma, y eso hace que genera una gran tensión superficial, que si bien para las plantas y para no tienen algunas funciones demasiado importantes, sí lo aprovechan algunos insectos, por ejemplo, para poder desplazarse sobre el agua. Pero ya vamos a ver que por este momento esa gran tensión superficial para los seres vivos, para las plantas, que es lo que nos interesa a nosotros, no tiene una gran importancia. Pero sí, la atracción entre moléculas de agua hace que las moléculas se vayan atrayendo y le permite al agua ascender por tubos muy delgados. Y esto sí tiene mucha importancia para las plantas, ya lo vamos a ver, pero esa capilaridad, ese ascenso por tubos muy delgados, es muy importante para las plantas. Pero continuemos un poquito con las propiedades del agua. Eh, Esos puentes de hidrógeno que habíamos visto antes necesitan, para poder romperse, absorber mucha energía, ¿sí? Esta necesidad de absorber mucha energía hace que el agua tenga que absorber mucha temperatura para poder pasar de un estado a otro. E inclusive eso hace que el agua tenga un elevado punto de ebullición. Comparada con otras sustancias similares, los 100 grados a los cuales el agua hierve es muy elevado. Y a su vez, los 0 grados a los cuales el agua se congela es muy bajo. O sea que quiere decir que el agua libera mucha energía para pasar a hielo, y a su vez absorbe mucha energía para pasar a vapor. Y esto sí es una cuestión muy importante para todos los seres vivos, porque eso le va a permitir, entre otras cosas, regular temperatura. Y a su vez, que pueda absorber mucha temperatura, le hace un mal conductor del calor. El agua, en general, aunque no nos parezca, es bastante aislante, transmite de muy mala forma el calor. Nosotros ponemos la misma cantidad de hierro que agua a calentar y le damos una cierta cantidad de energía, vamos a ver que el hierro se calienta mucho más y mucho más rápido que el agua, por ejemplo. Y acá viene una cuestión importante, otra de las propiedades interesantes del agua. Al ser un dipolo eléctrico, el agua puede disolver otras sustancias, ¿sí? Por ejemplo, ustedes habrán escuchado o ya habrán visto en la materia el cloruro de sodio. El cloruro de sodio, la sal común, la sal que usamos todos los días en nuestra casa, está formada por un átomo de cloro y un átomo de sodio. Acá la unión que se produce es una unión iónica. El único electrón que tiene en su última capa el sodio se lo cede al cloro, que tiene en su último nivel de electrones 7, entonces necesita ese octavo para completar el octeto, y de esta forma genera un enlace químico. ¿Qué pasa? Cuando yo pongo la sal en agua, el dipolo, que es el agua, empieza a tirar de esa molécula que también
tiene una cierta carga, porque el electrón que pasó al cloro le da una cierta carga negativa y el sodio queda con una cierta carga positiva y lo termina rompiendo, termina disociándolo en guiones. O sea, no es cloro y sodio, sino que son guiones, y esto hace que se disuelvan. Y así como disuelve la sal, disuelve un montón de sustancias, y esto es fundamental para la absorción de sustancias a través de las membranas plasmáticas. No solamente las plantas vamos a ver que es sumamente importante, pero también en todas nuestras células la absorción, una de las formas que tienen la sustancia de ingresar a nuestra célula es por esta propiedad del agua que disuelve sustancia y cuando ingresa a la célula se lleva la sustancia con ella. También el agua se puede mezclar con muchos líquidos. Si bien el alcohol no es una sustancia polar, el etanol, pero cuando se mezcla con agua forman una, una especie de líquido miscible, se mezclan bastante bien y forman líquidos homogéneos. No así con alguna otra sustancia orgánica como el aceite. Pero bueno, este, ahora vamos a empezar a ver todas estas características que vimos, cuáles son sus efectos sobre los seres vivos y cuál es el efecto fundamental del agua sobre los seres vivos. Vamos a ver que dijimos que el planeta Tierra tiene un 70% de agua. Cuando nosotros empezamos a mirar este, los seres vivos, vamos a ver de que el agua es un componente importantísimo de todos los seres vivos. El agua es la sustancia que se encuentra en mayor cantidad prácticamente en todos los seres vivos. Acá lo pueden ver en este dibujito. Una persona tiene un 70% de agua, una medusa tiene un 95% prácticamente de agua. El pino, que es un ser vivo que tiene, por vivir en zona seca, tiene relativamente poca agua, tiene casi un 50%. Aquí abajo aparecen los cereales, aquí hay un pequeño error, los cereales, las semillas de cereales no tienen un 20%, tienen mucho menos agua, que sería uno de los extremos, pero por una cuestión que ya lo van a ver en otras materias, de que la semilla tiene una función primordial donde necesita tener poca agua en el momento que está madura. Pero acá en este cuadrito pueden ver la cantidad de agua que hay en algunos animales y en algunos vegetales. Si ustedes se fijan, la mayoría de los animales, de los vegetales, perdón, tienen arriba del 80% de agua. Es muy raro que un vegetal tenga poca agua, tienen mucha agua porque necesitan el agua, entre otras cosas, para mantener la turgencia, para mantenerse erguidos. Los seres vivos depende de, los animales, perdón, depende de qué tipo de animal, del ambiente donde vivan, pueden tener más o menos agua. Cuando empezamos a ver algunos órganos, fundamentalmente animales y vegetales, vemos que también los contenidos de agua van a variar. En los animales, el cerebro tiene casi un 90%, mientras que los huesos y dientes tienen menos del 20%. En los vegetales, todo lo que son frutos carnosos tienen un gran contenido de agua. Cuando nosotros nos comemos una sandía, por ejemplo, un fruto, prácticamente todo lo que estamos comiendo es agua. Acá está en la parte de abajo del cuadro, lo pueden ver, lo que yo les decía, grano de trigo, semilla de poroto. Las semillas en general tienen poco contenido de humedad porque justamente necesitan tener poco agua para no germinar. Cuando empiezan a absorber agua, que tienen mucho agua, germinan y por ahí esa no es la función que germinen inmediatamente. Dicho esto, vamos a ver específicamente lo que nos interesa, la parte que nos interesa a nosotros, que es de qué forma, o todas estas propiedades que vimos del agua, la disolvente universal, dipolo, gran capacidad calórica, todas estas características que vimos del agua, cómo influyen o cómo afectan o de qué forma lo utilizan las plantas para su beneficio. Lo de disolvente ya lo estuvimos charlando. Primero, al ser un disolvente permite que muchas sustancias entren a la célula o entren a la planta. Es una forma en que la planta incorpora sustancias a su organismo. Si ustedes recuerdan, la raíz es la encargada de absorber, generalmente es la encargada de absorber las sustancias del suelo.
y la mayoría de sustancias entran con el agua. Las sustancias están disueltas en agua, cuando la raíz absorbe agua, esas sustancias son llevadas, entran junto con el agua. Entonces, ese que sea un disolvente hace que se puedan ingresar sustancias a las plantas. También al ser un disolvente genera el ambiente dentro de la célula para que se produzcan muchísimas reacciones químicas. Muchas reacciones químicas dentro de la célula se producen en disolución. Yo no los puedo ver, tengo la pantalla completa, así que si vayan anotando las preguntas, si surge alguna, después las aclaramos todas al final. Este, veo la pantalla, no los puedo ver a ustedes ni al chat. Este, y otra cuestión que también es importante es que el agua, al ser un disolvente, permite disolver algunas sustancias que no les sirven, algunos metabolitos, de todo ese metabolismo celular, tanto en los animales como en los vegetales, pero en las plantas sobre todo, disolverlo para poder expulsarlos. Y acá está lo que les adelanté al principio, lo de la cohección. La planta utiliza la cohección del agua, o se aprovecha de la cohección del agua, para poder hacer que el agua circule. Ustedes piensen que un eucaliptus que tiene 30, 40 metros de altura, tiene que sacar el agua del suelo y tiene que subirla hasta allí arriba. ¿Cómo lo hace? Con la cohesión. Ustedes saben que las hojas de las plantas, entre otras muchas funciones, tienen una función de transpiración. Y la transpiración de las plantas no es para lo mismo que la utilizamos nosotros. Nosotros transpiramos para regular la temperatura. El agua sale por nuestros poros, cubre nuestro cuerpo y como el agua puede absorber mucha temperatura sin cambiar de estado, nos saca la temperatura de alrededor y nosotros sentimos una sensación de frescura, nos refresca. Pero la planta no hace eso. Esa evaporación que se produce en las hojas lo que hace es, al liberar como gas moléculas de agua, que son moléculas de agua, por más que sea un gas, van tirando de otras moléculas por la cohesión, otras moléculas que están abajo, y esa molécula a su vez tira de otra, y esa de otra, se forma como una especie de trencito o cadena que hace que se produzca una circulación, un flujo constante de agua a través de la planta. Y la planta va sacando a lo largo de de las hojas, del tallo, la sustancia que necesita. Pero, pero ese transporte, esa forma, ese movimiento, donde prácticamente la planta utiliza fenómenos físicos, hace que no tenga que gastar tanta energía en la circulación. Por supuesto que también a las plantas les permite regular la temperatura, pero muchas veces esto no lo hace la planta voluntariamente, sino que la regulación de la temperatura es algo que nosotros podemos utilizar para nuestro beneficio. Por ejemplo, si nosotros regamos, una de las cosas que se usa para el control de helada es regar. ¿Por qué? Otra vez, al haber un aire frío que se está depositando sobre la superficie del suelo, el agua empieza a liberar, ¿sí?, ese agua que está en el riego, o inclusive si la helada va a ser muy grande, hay algunos sistemas de lucha contra el helada donde pulverizan el agua como una niebla muy finita, y esas moléculas de agua liberan, antes de congelarse, liberan este, calor, y eso hace que la temperatura alrededor de la planta no sea tan baja. ¿Son métodos efectivos? Y más o menos. Hay otros métodos por ahí en algunos lugares más precisos, pero es una forma que podemos utilizar nosotros para beneficio nuestro por una de las características que tiene el agua, que es la de absorber mucho calor. ¿Sí? Hay otra cuestión, que es una propiedad de las soluciones que ustedes la han visto anteriormente. Una solución, cuando yo al agua le agrego sustancias, voy a lograr, por propiedades coligativas, que en vez de evaporarse, en vez de evaporarse a 100 grados, se evapore a una temperatura mayor. Y al revés lo mismo, en vez de congelarse a 0 grados, se va a congelar a una temperatura menor. Bueno, la planta utiliza también esa propiedad del agua para regular en parte su temperatura
y no congelarse cuando la temperatura es muy baja. Y el cambio de densidad. ¿Se acuerdan que yo les dije al principio que el agua cuando se enfriaba, se transformaba en hielo, aumentaba su volumen? Mantenía la masa, aumentaba su volumen. Si tengo la misma masa con mayor volumen, voy a tener una densidad menor. Por lo tanto, por eso el hielo flota en el agua, cosa que no pasa generalmente en todas las sustancias. Esto hace que haya una circulación en los océanos, que el agua se mezcle y que el agua se oxigene. El hielo que está flotando, al ser calentado por el sol, se empieza a derretir, baja como agua más caliente, que va a ser más densa, y en el fondo se enfría otra vez, se congela y vuelve a subir. Esa recirculación de agua que se produce en el océano es fundamental para que el océano se oxigene, para que haya un gradiente de oxígeno menor, que no haya mucho oxígeno en la superficie y poco oxígeno en la profundidad, sino que sea un poco más suave ese gradiente, y eso también es fundamental, si no habría zonas de los océanos donde no se podía producir la vida. Y ahora sí, acá vimos las características del agua, vimos la importancia del agua para los seres vivos, vimos cómo el agua es utilizada por las plantas o cuál es la importancia del agua para las plantas, todas esas propiedades del agua, cómo este, se utilizan para la planta. Y ahora vamos a entrar a la última parte, que es un poco la parte que nosotros vamos a utilizar como técnicos en jardinería, que es la relación que hay entre el agua, la planta y el suelo. Cómo todo esto que fuimos viendo del agua y de las plantas, cómo la planta puede absorber sustancias, cómo el agua es un disolvente universal, estas características del agua de que sea un dipolo, cómo todo eso vamos a tener que tenerlo en cuenta y pensarlo cuando utilicemos el agua en nuestros jardines. Podemos decir de que el agua en la planta está por un tiempo, está de paso. Ya vimos que continuamente la planta está siendo circular, excepto que la planta entre en dormancia, como pasa con algunas plantas, algunos árboles de hoja caduca que en invierno se duermen y prácticamente no hay circulación, pero en general la planta toma agua del suelo, la evapora a la atmósfera y el agua va pasando. Una hoja, por ejemplo, puede intercambiar eh, hasta el 100% del agua que la compone durante el día. Y durante todo su ciclo de vida de una hoja, porque no se olviden que las hojas se caen, por más que sea una planta de hoja perenne, la hoja se va a caer en algún momento y va a ser reemplazada por otra. La diferencia es que en las de hoja caduca se pierden todas al mismo tiempo, y en las de hoja perenne siempre hay algunas hojas verdes. Pero durante su ciclo de vida, la hoja puede perder hasta 100 veces su peso, su masa. O sea, el intercambio que hay de agua dentro de la planta es muy grande. Entonces, que haya un equilibrio entre el agua del suelo y el agua dentro de la planta es lo que nosotros tenemos que cuidar como técnicos. Eh, y para eso tenemos que entender de que la absorción de agua por las plantas es una de las únicas, prácticamente la única forma que tiene de incorporar los minerales que necesita como nutrientes. ¿Sí? Todas las sales, los iones, los elementos químicos que necesita van a entrar junto con el agua a la planta. Entonces el agua va a entrar, va a circular por la planta y va a ir dejando todos estos elementos. Pero entonces el suelo tiene que tener esos elementos y la planta tiene que poder sacárselos, porque hay veces donde no se los puede sacar a esos elementos la planta al suelo. Hay tres procesos fundamentales en el transporte de agua, o sea, cómo se mueve el agua. Uno es la difusión, que es el movimiento del agua o de cualquier molécula desde
los lugares donde está muy concentrada a donde hay menos concentración. Por lo tanto, si el suelo está seco, el agua no se va a mover hacia la planta, ¿sí? Entonces, difusión. Flujo de masa, que es cuando el agua se mueve por una cuestión de diferencias de presión. Y acá ya implica algún mecanismo para que la planta succione ese agua. Y el tercer proceso es la ósmosis, que es el pasaje de agua a través de una membrana, ¿sí? De una membrana semipermeable. Y el agua se va a mover de donde está más pura a donde está menos pura, de donde tiene menos cosas disueltas hacia donde tiene más cosas disueltas. Por eso generalmente, cuando yo tengo una buena cantidad de agua en el suelo, agua de buena calidad, que ya vamos a ver que es agua de buena calidad, el agua va a tender a entrar a la planta, ¿sí? Y esto es un poco lo que le venía diciendo, el agua se mueve siguiendo un gradiente. Se va a mover de donde está en mayor cantidad a donde está en menor cantidad, del suelo, de un suelo regado hacia la planta, o si no, siguiendo un gradiente químico. Si el agua en el suelo tiene pocas sustancias disueltas, se va a mover hacia la planta, donde el agua, todos los jugos de la planta, tienen una mayor concentración de sustancias, ¿sí? Por eso la planta, algunas plantas pueden cambiar esa concentración de sustancias para que el agua entre. Pero, pero, la dinámica, entonces, no es una cuestión simple. No es yo echo agua al suelo y la planta lo absorbe. Esa dinámica del agua en el suelo, ese movimiento del agua, va a depender de varias cosas. Ya vimos, la cantidad de agua. Un suelo húmedo, recién regado o después de una lluvia, me va a ceder mucho más agua que un suelo seco. También de la composición química. Un suelo con mucha cantidad de sales, sean o no necesarias para la planta, y generalmente el agua va a tender a quedarse en el suelo porque tiene muchas sales. La textura del suelo es fundamental. La textura es cómo son los granos o cómo se acomodan los granitos que forman el suelo. Aunque nosotros no lo veamos, el suelo no es una masa informe, sino que está formado por distintas partículas. Puede ser un suelo con una textura muy gruesa, como una arena, donde los huecos que quedan entre moléculas son moléculas grandes, los huecos que quedan hacen que los poros, los canales que quedan sean grandes. Ahí es fácil absorber agua para las plantas, pero también es muy fácil que el agua se pierda. Cuando el suelo es muy fino, corremos el riesgo de que el agua quede atorada, apretada dentro de esos canales muy finos. La calidad de agua es fundamental, ya lo vamos a ver, y también es importante saber si nuestras plantas, y eso depende de cada especie, están más o menos adaptadas para extraer agua del suelo. Hay plantas de ambientes de desiertos o de ambientes secos que tienen una capacidad muy grande para extraer agua y van a extraer hasta cantidades de agua muy importantes del suelo, aunque el suelo haya muy poca cantidad. Y otras que necesitan tener mucha agua disponible porque si no empiezan a secarse. Y acá entramos en el anteúltimo punto que yo nombré recién, que es la calidad de agua. ¿Qué es la calidad de agua? ¿Qué tenemos en cuenta? Y a esta altura de la clase ustedes ya deben tener una idea de qué es una buena agua para regar y qué es un mal agua para regar. Y que en algunos casos vamos a tener que ver cómo manejamos ese mal agua, porque es el único que tenemos, y en otros casos vamos a tener la suerte de tener una buena, una buena calidad de agua para regar. Pero primero vamos a ver cuál es el objetivo del riego. El riego, nosotros regamos por dos cuestiones. Una para reponer el agua del suelo, ¿sí? Para que el agua en el suelo esté disponible para las plantas, ¿sí? Y que esté cerca de las raíces, porque podemos tener algo de agua en el suelo lejos o tener poco contenido de agua en el suelo, el agua no estar disponible. Pero también el otro objetivo del riego es ofrecerle los nutrientes al suelo, o porque se los incorporamos con el riego. Vertirriego es una técnica que se utiliza mucho, o sea, junto con el agua de riego yo le pongo el fertilizante, le pongo los nutrientes que la planta necesita para que el agua de riego los acerque. O bien que ese agua del suelo me disuelva
algunos nutrientes que estaban en el suelo y me los deje disponible para que el agua lo pueda absorber, ¿sí? O que los nutrientes que estaban lejos de las raíces logren por el flujo de masa moverse o por la difusión logren moverse y se queden cerca de las raíces. O sea, dos objetivos fundamentales del riego: reponer el agua del suelo y dejarme los nutrientes disponibles para las plantas. Entonces, la calidad de agua de riego es fundamental, porque si yo tengo un agua con muchas sales disueltas y el agua tiene una capacidad, si bien es un disolvente muy potente y un disolvente universal, tiene una capacidad, ustedes lo habrán visto en soluciones, de que cuando más aumento la cantidad de soluto, menos posibilidad tengo de seguir disolviendo soluto. Entonces, si yo tengo muchas sales disueltas, ya el agua va a poder disolver menos. Y además, si tengo muchas sales disueltas, el agua va a quedar más retenida en el suelo y no se me va a ir hacia adentro de la planta va a tener que hacer más fuerza. Por eso, muchas veces nosotros vemos que nuestras plantas no están creciendo como corresponde, no están respondiendo al riego y vemos el suelo húmedo y decimos, pero ¿cuál es el problema? Tenemos síntomas de sequía o la planta presenta algunos síntomas que nos dicen falta agua, regamos, pero el agua no llega. Y entonces los parámetros para conocer esta eh, calidad de agua son fundamentalmente tres. Nosotros tenemos eh, parámetros químicos, parámetros físicos y parámetros biológicos. Para lo que es el uso que le vamos a dar nosotros para riego, los biológicos prácticamente, no quiero decir que no tengan importancia, porque tiene más una importancia desde el punto de vista humano, porque un agua con residuos o un agua biológicamente mala puede transmitir enfermedades. O sea, un Escherichia coli en el agua me puede enfermar cuando consumo la planta, pero muy difícilmente le afecta a la planta. Si bien es cierto que algunos patógenos, algunos hongos y bacterias pueden dispersarse con el agua y tendríamos, pero que el agua, algún parámetro biológico del agua me afecte el riego, es un poco difícil. Eh, los parámetros físicos vienen dados por los parámetros químicos, que ahora vamos a ver un poquito eso, muy básico, porque después en unidades siguientes vamos a analizar específicamente algunos parámetros químicos del agua. Pero lo principal que tenemos que tener en cuenta es las sales que tiene disuelta el agua. Esa cantidad de sal y que cuando en un análisis vamos a ver como la conductividad eléctrica, sólidos totales disueltos, alcalinidad, dureza, pero cuanto más sales tenga disuelto un agua, más problemática va a ser para mi riego. Y también va a depender de qué sales tenga disuelta, ¿sí? Entonces, vamos por parte. Un agua salada, vamos a tener que usarla eh, con mucho más recaudos que un agua dulce, ¿sí? Normalmente en las ciudades grandes tenemos agua que generalmente, o en ciudades costeras más que grandes, agua que viene de río, entonces, que son aguas dulces, no hay tanto problema de salinidad. Pero en muchas ciudades chicas, o inclusive en el campo, el agua es de pozo, y el agua de pozo es salobre, y puede ser más o menos salobre. ¿Sí? Y ustedes piensen que esas sales que vienen con el agua se van a ir incorporando al suelo y me van a ir haciendo una acumulación. Y ustedes ya vieron qué pasa cuando la solución del suelo, el agua del suelo, tiene muchas sales. A la planta le va a costar mucho más sacar ese agua. ¿Sí? Entonces, las sales es un problema, pero en la ciudad tenemos otra cuestión que es a tener en cuenta, que el agua potable de red se le agrega cloro para hacerla potable, para desinfectarla, para matarle los patógenos que puede tener. El cloro, cuando llega al suelo, puede cambiarme la estructura. O sea, el exceso de riego con aguas cloradas puede hacer de que el suelo mío se empiece a deteriorar. ¿Sí? Entonces,
Si no me queda otra, usaré ese agua, pero sabiendo de que puedo tener algún problema con ese cloro que está disuelto. Y yo le decía, además de la cantidad de sales, tenemos que ver qué sales tenemos. El sodio, el sodio puede provocar, y que es muy común en muchísimas aguas de nuestra provincia, el exceso de sodio puede provocar un deterioro de la textura del suelo, de la estructura del suelo, perdón, de la estructura del suelo. La textura no va a cambiar, la estructura del suelo. ¿Qué va a pasar? Que mi suelo va a empezar a romper ese entramado, esa forma, ese acomodamiento que tiene, se va a empezar a compactar, a apelmazar, como le dicen, se dice por ahí comúnmente. ¿Qué significa eso? El sodio me está rompiendo toda la estructura, me está destruyendo los canales y si bien yo tengo agua en el suelo, no puede circular. Y además las raíces no pueden crecer libremente. Entonces, el sodio es un problema en nuestras aguas. O sea, además de saber si tengo o no tengo cantidad de sales, voy a tener que tener en cuenta si también no tengo un exceso de sodio que me esté provocando un deterioro. Y otra cosa es la alcalinidad y el pH. La alcalinidad del agua tiene que ver con que si tiene disuelto bicarbonatos o carbonatos del agua, que también es una cuestión común. ¿Por qué? Porque esos compuestos me elevan el pH. Y ustedes saben que el agua pura tiene un pH de 7, que es neutro, que es donde el agua expresa su mayor potencial. ¿Qué pasa si yo tengo un agua con un pH muy alto o un agua con un pH muy bajo? Puede pasar de que tenga disuelta otra sustancia. Es muy raro, pero puede pasar. Pero ¿qué pasa si yo tengo un agua con un pH que se aleja de 7? Y generalmente ese agua va a perder la capacidad de disolver algunos nutrientes. Hay nutrientes que cuando el pH sube o baja, dejan de estar disponibles, no son solubles. Hay algunos nutrientes, el fósforo, nitrógeno, que tienen un rango de absorción o un rango de disolución con un pH X. Si yo subo bajo ese pH, ya no se disuelven tan bien y ya no quedan tan disponibles para la planta. Entonces, también esto hay que tenerlo en cuenta. O sea, el principal problema que vamos a tener que observar en la calidad de agua para riego va a ser esto de las sales disueltas. ¿Qué sales tenemos? ¿Cuántas sales tenemos? Y esto no implica que no podamos regar con ese agua, sino que vamos a tener que tomar algunas precauciones al momento de regar. Y además que vamos a tener que tener en cuenta algunas cosas, algunos recaudos al momento de hacer algunos trabajos. Si yo tengo un agua muy salada, con muchas sales, y probablemente no pueda hacer un fertirriego, no pueda agregarle un fertilizante para que se me disuelva en el agua de riego y llegue a la planta. ¿Por qué? Y porque el agua no lo va a disolver. Y al no disolverse, me va a tapar las cañerías de riego, me va a tapar los picos de riego, me va a ocasionar un problema. Si yo tengo un agua muy salada y riego en exceso con ese agua, y probablemente el agua que no se use va a empezar a percolar o mucha se va a evaporar. Al evaporarse me va a dejar las sales en el suelo y voy a ir acumulando sales en el suelo. Todo eso al mediano y largo plazo me va a empezar a ocasionar problemas en mis plantas, de mi jardín, de mi huerta o de mi cultivo.